Buenas noches, Casa de Bendición. Bienvenidos a nuestra transmisión. Damos gracias a Dios por este privilegio que nos da de poder volver a entrar a sus hogares. En esta hora que quiero compartirles una palabra que se encuentra en Salmo 20. Quiero que escuchen esta palabra preciosa que el Señor nos da el día de hoy. Dice: Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te haré conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Concede a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. En esta palabra podemos ver cómo el Señor dice que Él promete que Él nos va a salvar y Él va a tener cuidado de nosotros, dice, y Él va a hacer memoria de nuestras ofrendas, de nuestros holocaustos, de todo lo que nosotros en un momento hablemos al Padre y honremos al Señor. Dice que Él nos va a ayudar, Él nos va a proteger. Su protección siempre va a estar en nuestros hogares y en nuestras familias. Así que el día de hoy quiero pedirles por favor que pongamos un tiempo, vamos a interceder, vamos a empezar con nuestra nación y con nuestras familias. Amén. Bueno, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia, Padre Celestial, pidiendo perdón por nuestros pecados, Señor. Venimos invocando tu nombre, Señor, porque sabemos, Señor, lo que dice tu palabra, que el que invoque en tu nombre será salvo, Señor. Hoy declaramos, Señor Jesús, que tú nos perdonas. Hoy declaramos, Señor Jesús, que hay salvación en nuestra vida por medio de tu sangre preciosa, esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, Señor. Hoy declaramos, Señor Jesús, que nuestra vida, nuestras casas y nuestras familias están cubiertas con tu sangre preciosa, mi Dios. Hoy venimos intercediendo por esta nación, por Guatemala, Señor. Venimos orando por el gobierno, Señor. Clamamos, Padre Celestial, para que tú pongas un corazón arrepentido en ellos, Señor. Que ellos, Señor Jesús, se arrepientan de todos sus pecados, de todo lo malo que están obrando, Señor, y que toda esa corrupción que se está moviendo en el gobierno, Señor, salga a la luz y sea corregida en el nombre de Jesús. Hoy venimos clamando, Señor Jesús, por esta nación, para que cada guatemalteco se arrepienta de sus pecados, Señor, y pueda confesar que tú eres el único Señor de Guatemala, que no hay ningún otro Dios, ningún otro Señor que pueda reinar en este lugar, Padre. Hoy intercedemos, Señor Jesús, también por el ministerio Casa de Bendición, Señor. Venimos declarando, Señor Jesús, que este ministerio, Señor Jesús, tú lo has puesto, Señor, en este lugar con un propósito, Señor, y sabemos que ese propósito se va a cumplir en este lugar, Padre. Hoy declaramos en el nombre poderoso de Jesús que tú levantas líderes, Señor Jesús, poderosos en ti, Señor, que tú los unges con tu Espíritu Santo, Señor, y que ellos van y traen muchas almas para ti, Señor, que nosotros somos canales de bendición para traer a otros, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, intercedemos, Señor Jesús, por cada necesidad que hay en tu pueblo, Señor. Tú conoces, Padre Celestial, cuál es la necesidad que ellos tienen. Si es financiera, Señor, tú has prometido que tú vas a proveer, Señor, porque tú eres nuestro proveedor, Señor. Tú eres el dueño del oro y la plata, lo dice tu palabra, Señor. Hoy clamamos, Señor Jesús, también por los que están en los hospitales enfermos, Señor. Si tienen este virus, Señor, en el nombre de Jesús declaramos sanidad en sus cuerpos y enviamos una palabra poderosa de sanidad y de salvación para ellos, Señor. Declaramos, Padre Celestial, que cada situación que esté viviendo tu gente, Señor, tu pueblo, Padre Celestial, tú la vas a suplir, Padre Celestial, porque sabemos que en ti lo tenemos todo, Padre. Gracias, Padre bendito, por este privilegio que tú nos has dado el día de hoy de poder clamar a ti, porque sabemos lo que dice tu palabra, que tú nos escuchas,
que aún no está la palabra en nuestra boca, dice Padre, y ahí, aquí tú ya la conoces toda, Señor. En el nombre poderoso de Jesús confiamos, Señor, de que tú has escuchado este clamor y esta oración y que las respuestas vendrán muy pronto, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, ahora quiero darles el tiempo. Quiero dejarles con ustedes a mi esposo Neri Ventura, que trae una poderosa palabra. Y por favor, disponga su corazón para escucharla y que el Señor hable ahí en lo más profundo de su ser. Amén. Gracias a mi amada esposa. Dios la bendiga. Buenas noches. Es para mí un gusto estar acá de nuevo con ustedes y un privilegio. Y pues vamos a orarle, vamos a dar el tiempo a quien lo merece todo, que es nuestro Señor y Salvador. Padre Santo, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por este momento. Te pido, Padre Santo, que tú hables a través de mis labios, Señor, que tu palabra llegue con claridad, Señor, y que cumpla el propósito por el cual tú la has enviado, Señor. Habla a nuestro corazón, cambia nuestra manera de pensar para que cambiemos nuestra manera de vivir, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a hablar acerca de, o el tema para el día de hoy es, oremos pidiendo revelación. Pero ¿qué significa revelación? El martes hablábamos acerca de que Pablo, en Hechos 27, Pablo había sufrido un naufragio. Y no voy a repetir todo, solamente quiero hacerles referencia a que hablábamos acerca de confiar. Pero si nosotros vamos a confiar, es en alguien que conocemos, en alguien que nosotros no tenemos dudas acerca de lo que Él es, y en este caso nuestro Señor y Salvador. Pablo confiaba porque él conocía, porque tenía una revelación del Hijo de Dios, porque tenía una revelación de Dios en su vida. ¿Y qué significa revelación? Buscando, encontré en el diccionario normal, en el que todos usamos, dice, significado de revelación: descubriendo o manifestando algo secreto, algo oculto o desconocido. Y pues para aquellos que les gusta el tema doctrinal, les quiero decir de que viene del griego, que es Apocalipsis. Pero no voy a hablar acerca de todo el concepto de Apocalipsis o de todo lo que significa, porque es muy amplio. Pero Apocalipsis dice que significa la revelación. En el contexto bíblico significa revelación. Y es un término que es utilizado en la Biblia exclusivamente en relación con Dios. Entonces, cuando hablamos de la revelación, definitivamente estamos hablando acerca de la manifestación de Dios a nuestra vida, acerca de lo que Él quiere que nosotros conozcamos de Él. Hoy en día, siguiendo siempre con el contexto de la revelación, de lo que es creer, hoy en día, ¿quién no quiere saber acerca de las cosas venideras? ¿Quién no quiere saber qué es lo que depara el futuro, si será bueno o será malo? Todos queremos revelación. Pero ese sería, como le podríamos llamar, es el segundo nivel. El segundo nivel es las cosas futuras. Los hijos de Dios están capacitados para poder llevar una palabra revelada, para poder traerlos lo que Dios tiene preparado para el futuro. Los hijos de Dios podemos ser la voz de Dios, la revelación de Dios. Pero ese es un nivel maravilloso, pero es el segundo nivel. ¿Cuál es el primer nivel de revelación? El primer nivel de revelación es conocer a Dios. El primer nivel de revelación es que nosotros conozcamos a Dios, para que podamos confiar en Él, para que no tengamos duda acerca de quién es Dios. Para esto, quiero que vayamos a Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 23. Y dice de la siguiente manera, yo voy a leer la versión Dios habla hoy, y dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, saluda a quienes en la ciudad de Éfeso pertenecen al pueblo santo y como creyentes están unidos a Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes.
Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Por su amor, nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó según la determinación bondadosa de su voluntad. Esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. El versículo número 6. Esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su Hijo amado. En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados, pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento. Y nos ha hecho conocer el designio secreto de su voluntad. En él su bondad se había propuesto realizar en Cristo este designio. El número 10. E hizo que se cumpliera el término que había señalado. Y este designio consiste en que Dios ha querido unir bajo el mando de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. En Cristo Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. Y Él ha querido que nosotros seamos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo para que todos alabemos su glorioso poder. Gracias a Dios, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar, cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos el glorioso poder. Por esto, como sé que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y amor para con todo el pueblo santo, no dejo de dar gracias a Dios por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Efesios 1:17. Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les conceda el don espiritual de la sabiduría y que se manifieste a ustedes para que puedan conocerlo verdaderamente. Pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo. El 19. Y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia, cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar en su derecha en el cielo, poniéndolo por encima de todo poder o autoridad, dominio y señorío, y por encima de todo lo que existe, tanto en este tiempo como en el venidero. Sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, y a Cristo mismo lo dio a la iglesia como cabeza de todo. Pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud. ¿Qué es lo que el Señor nos dice a través de esta gloriosa palabra? Aquí es el apóstol Pablo hablándole a los efesios. En este texto maravilloso, Pablo hace dos oraciones, pero vamos a centrarnos en la primera oración, que es la que Pablo le hace a Dios para los creyentes. Dice que Pablo oró para que nosotros recibiéramos la luz acerca de nuestra relación con Dios. En el versículo 17, Pablo oró para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en pleno conocimiento de Él. Entonces, Pablo está orando en el nivel, como les decía, el nivel número 1, que es la revelación
pero en el pleno conocimiento de nuestro Dios Padre, de nuestro Dios Todopoderoso. Es una oración de Pablo para que nosotros tengamos un espíritu, dice, de sabiduría y revelación en pleno conocimiento de Él que es nuestro Padre. ¿Por qué pidió Pablo a Dios que los santos tuvieran un espíritu de sabiduría y de revelación? ¿Para qué Pablo oró que nosotros tuviéramos ese espíritu de sabiduría y revelación? Hoy quiero dejar en tu corazón tres cosas. Por tres cosas Pablo oró a Dios para que su espíritu viniera en esa forma maravillosa de sabiduría. Esas tres cosas son: para que tengamos un pleno conocimiento de Él, para tener la esperanza y por su poder. Pleno conocimiento en Él, la esperanza y su poder. Vamos a ir al versículo 17. El pleno conocimiento en Él. Esto significa conocer a Dios mismo. Cuando Pablo estuvo en Atenas, en uno de sus viajes, esto lo leemos en Hechos capítulo 17 y versículo 23. Dice que Pablo, viajando y conociendo en la ciudad de los atenienses, dice que él encuentra un lugar donde dice al Dios no conocido. Hechos 17, 23. En la mente de los atenienses, en este pueblo, en los de Atenas, era imposible creer en Dios porque no lo conocían. No solamente era algo que ellos en su tema filosófico, era imposible, en sus filosofías era imposible que ellos pudieran conocer a Dios. Lo único que podían hacer era formular hipótesis, creencias y especulaciones acerca de quién era Dios, nuestro Dios verdadero. Sin embargo, seguían sin conocer a Dios. Es algo así como hoy sucede con muchas personas que saben que Dios existe, pero no le conocen. El tema es acerca de la revelación. Oremos por la revelación de Dios a nuestra vida. Y con esto estamos hablando del primer punto, que es conocimiento pleno en Él. Les decía entonces de que es como la gente que sabe que Dios existe, pero no le conoce. ¿Y cómo nosotros podemos conocer a Dios? Si hay mucha gente, y tal vez muchos cristianos, creen en que Dios existe, pero no le creen a Él. Vamos a ir a Juan capítulo 17 y versículo 3. Y me llama mucho la atención que acabamos de leer en Hechos 17, 23, lo que los atenienses tenían en un lugar ahí donde tenían a todos sus dioses. Había un lugar especial que decía al Dios no conocido. Pero ¿qué dice Juan capítulo 17 y versículo 3? Esto lo dijo Jesús antes de morir y dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios y verdadero, a quien has enviado. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quien has enviado, Jesucristo. Entonces dice que para conocer a Dios tenemos que conocer primeramente a Jesús. Para conocer a Dios tenemos que conocer primeramente a Jesús. El conocimiento viene de conocer a Jesús. La revelación viene de conocer a Jesús, el Hijo de Dios, que dice que vino para darnos vida eterna, que Él es el único camino, la verdad y la vida. La revelación de Dios para tu vida el día de hoy es que conozcas a Jesús a plenitud. ¿Y saben por qué es tan importante? Porque hoy en día es como hay un ejemplo muy claro que dice que muchos cristianos es como tener un vaso lleno de agua, y lo están cuidando de tal forma que no quieren que se derrame. Me explico. Con sus argumentos, con sus pensamientos, con su forma de haber creído en las doctrinas, inclusive, quieren mantener esa figura de Dios en sus mentes, con sus pensamientos. Es un conocimiento, es una revelación, pero solamente en la mente,
solamente en sus pensamientos. Y esa revelación no es el pleno conocimiento, la plena revelación de Dios. Él nos mostró que lo que es la vida eterna, esta es simplemente el conocimiento de Dios. Los santos de Efesio, la iglesia en Éfeso, ya conocían a Dios. No podemos decir que no sabían nada acerca de Él. Podemos asegurar que lo conocían, pues tenían vida eterna. Sin embargo, Pablo pidió en la primera oración que Dios les diera espíritu de sabiduría y de revelación. Mientras que los atenienses conocían a Dios en absoluto, esta oración revela que alguien que ha recibido la vida eterna y que tiene un conocimiento inicial de Dios puede no conocerle debidamente. Tal parece que cuando experimentamos un punto muerto en nuestra vida, algo desierto, algo que nos lleva como el apóstol Pablo en ese momento del naufragio, ¿se recuerdan? Ese momento de presión, una tormenta. Pareciera que nuestros argumentos y nuestros pensamientos de lo que creíamos, la revelación de Dios a nuestra vida se acaban. Y pensamos entonces de que tal vez Dios no nos oye. Porque ese es lo que estamos hablando, el primer punto, que es la revelación, el pleno conocimiento de Dios en nuestra vida. El pleno conocimiento de Dios en nuestra vida no es acerca de nuestros pensamientos, de lo que nosotros sepamos de Él. Vamos a ir a verlo aquí más adelante, porque dice que no son nuestros razonamientos, no son nuestras doctrinas. No podemos seguir adelante cuando se nos acaban esos razonamientos en los momentos de presión, en los momentos de tristeza, en los momentos de angustia probablemente. Entonces decimos: Señor, parece que no nos escuchas. Señor, parece que no estás aquí, pero eso es porque todavía no hemos alcanzado el pleno conocimiento del Señor. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, yo declaro que tú vas a recibir esa revelación del Señor. Yo en este momento declaro en el nombre de Jesús que tú vas a recibir la revelación de Dios a tu vida, no por pensamiento, no por lo que has aprendido que es Dios, no por argumentos o por doctrinas, que todo está muy bien, la doctrina es correcta, es muy buena porque está basada, cuando las doctrinas son basadas en la palabra del Señor. A veces también esto se ve porque, como te repito, estás tratando como de no botar el agua de ese vaso, y es que si yo dejo de pensar de esta forma, no sé quién es Dios. Lo que ocurre, por ejemplo, yo me voy a poner de ejemplo. Cuando yo vine a los pies del Señor Jesús, creí en su palabra, me bauticé, pero muchas veces venían dudas acerca de si Él existía. Habían personas inclusive que se acercaban a mí, y yo creo que lo siguen haciendo, que empiezan a hacer razonamientos y te preguntan: ¿pero quién hizo a Dios? Esos son pensamientos que no tienen la revelación de Dios, de quién es Dios. A veces basamos nuestro conocimiento, nuestra revelación de Dios en nuestro estado de ánimo. Si me siento eufórico, si me siento emocionado, si la vida me ha llevado lo económico y la cosa está muy buena, Dios es bueno. Creemos que conocemos a Dios porque nuestro ánimo está al 100%. A veces recurrimos a sentimientos para creer que conocemos y que Dios se está revelando a nuestra vida. Pero ¿qué pasa cuando viene la tristeza? Oh, tal vez Dios no está aquí. Yo creo que Dios no me oye. Creo que Dios no está. Entonces no conocemos a Dios. Dios no ha sido revelado a nuestra vida. Pero ¿cómo recibimos la revelación del Señor? Dice que viene un día que el Señor te toca en el espíritu. Pero Dios nos da un espíritu de sabiduría, un espíritu de revelación. Y dice que nos hace una persona nueva. Yo te decía que al principio yo a veces dudaba, pero llegó un momento donde Dios se reveló personalmente, porque dice que la revelación de Dios es personal a tu cuerpo, a tu espíritu. Y entonces empiezas a creer en Él, no por sentimientos, no por situaciones buenas o malas, sino tú sabes que Dios existe, que la revelación de su presencia es real. Yo he predicado muchas veces acerca de un ejemplo, que de repente estás como creyentes o como
gente que quiere conocer a Dios. Estás en la iglesia y qué pasaría si vienen agentes del FBI, de la CIA, militares y con todo un equipo allá afuera y tú estás en el servicio y vienen y te dicen, permítame un minuto, le piden al pastor tal vez el tiempo y pasan acá. Estoy hablando de un ejemplo. Pasarían y te dirían, miren, ¿saben qué? Hemos descubierto que Dios no existe. Hemos descubierto que nos mintieron todo el tiempo. Estoy hablando de un ejemplo. Muchos que se hacen llamar creyentes, muchos cristianos, saldrían huyendo y corriendo de las iglesias porque dirían, sí, yo lo sabía, yo en mi razonamiento, en mi pensamiento, yo decía, eso no puede existir. Y también hay un ejemplo de una persona que en ese momento podría decir, yo ya sabía porque me dijeron que en la Biblia tenía errores, que la Biblia fue escrita por hombres. Y yo te digo que sí es cierto, la Biblia fue escrita por hombres, pero hombres inspirados en el Espíritu Santo de Dios. Hombres que le creyeron y que recibieron la revelación de Dios y que hoy la tenemos aquí, la bendita palabra de Dios. Pero muchos en ese ejemplo que te pongo saldrían corriendo y dirían, sí, yo lo sabía, mis pensamientos y todo. Pero muchos, tal vez como tú y como yo, se quedarían y dirían, no lo creo, porque Dios ha hablado a mi vida personalmente y se ha revelado a mí y yo sé que Dios existe. Y yo sé que Dios es real. Y así como en ese ejemplo que te estoy colocando, yo lo declaro el día de hoy. Dios vive y es real. Dios no es una fantasía o un pensamiento o un estado de ánimo revelado a mi vida. Dios existe. Porque en el momento cuando esa revelación divina nace, es porque nace de tu interior. Por eso el apóstol Pablo dice que él ora por un espíritu de revelación, pero revelación, el primer nivel de revelación es la revelación del Padre a nosotros. Y dice, yo ahora, o sea, te puedo decir, ahora yo sé y he visto claramente y no necesito apoyarme ni en la mente ni en los sentimientos para creer en Dios. Ahora ya tengo el pleno conocimiento de Dios. Cuando eso fluye, cuando el Espíritu Santo fluye de aquí, de adentro, no desde afuera haciendo, sino de adentro, porque esa revelación solo es íntima y viene desde acá adentro. Tú entonces entiendes todo lo que la Biblia dice, toda la revelación. Y entonces, cuando empiezas a saber quién es Dios desde lo más íntimo de tu corazón, de aquí adentro, entonces tú, el Dios Altísimo, puede tener misericordia de ti y te pueda empezar a revelar cosas futuras que van a suceder. Con tu familia, contigo mismo o a nivel de una nación, porque Él lo ha hecho a través de la Biblia, lo podemos leer. Pero esa revelación, te lo vuelvo a decir, no es por pensamientos, no es por filosofías, no es porque si creo o no creo, es una revelación íntima. Y en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, yo clamo a Él para que venga a ti ese espíritu de sabiduría y de revelación íntima, que tengas esa intimidad con Él para que puedas tener ese Dios revelado. A veces cuando tú solo tienes la revelación de Dios en tus pensamientos es algo agotador. Te aburre venir a veces a la iglesia. Tú dices, pero ¿qué es lo que está pasando? Te aburres de repente en la alabanza y en la adoración. Solo piensa si Dios ya se reveló a tu vida. Este asunto es crucial. Muchos cristianos viven de acuerdo a sus sentimientos. Si se sienten felices y están llenos de gozo, dicen que Dios les ha dado gracia, que es por la gracia de Dios. Pero si se sienten fríos e indiferentes y pierden el gusto por todo, casi pueden llegar a decir, ¿dónde está Dios? Es difícil conocerle. Muchos se sostienen solo por sus sentimientos y una vez que sus sentimientos se alejan, flaquean y son sacudidos. Esto se debe a que no tienen un pleno conocimiento de Dios y Dios tiene que llevarlos. Les decía que no es el conocimiento en base a nuestros sentimientos. Y es crucial entonces en el punto número 1 que sintamos la revelación plena de Dios a nuestras vidas como Pablo lo oró por los de Éfeso. Número 2,
Les decía acerca de la esperanza. El punto número 2 es la esperanza. ¿Pero de qué esperanza? De tener una vida mejor, de que todos nosotros somos los invencibles y todo nos va a salir bien. No, no es así. O de repente dices, bueno, pero yo de lo que tengo necesidad es de mi carrito, mi casa. Pues entonces tenemos esperanza en que el Señor nos dará eso. Sí, Dios lo puede dar, porque la palabra me enseña que Él es el Dios del oro y de la plata, y de toda la tierra le pertenece. Pero ¿sabes cuál es el punto? ¿De qué esperanza está hablando el Señor aquí a nuestra vida? Porque el mensaje que yo quiero dejar hoy en tu corazón es acerca de oremos por la revelación de Dios. Y Él lleva entonces el pleno conocimiento y lleva una esperanza. En el versículo número 18 de Efesios 1, capítulo 1, dice entonces, Él dice, ¿cuál es la esperanza a que Él los ha llamado? ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Esto se refiere al plan eterno de Dios y su realización. Lo vuelvo a repetir, es la esperanza en el plan eterno de Dios y su realización en tu vida. Es la vida eterna. Recordemos que Jesús, cuando vino a esta tierra, decía, el reino de los cielos se ha acercado. Es que Dios es un Dios de orden, es un Dios de prioridades. Y el orden es que Él tiene que ser el número 1 en nuestra vida y conocerlo. Y la esperanza es que nosotros podamos cumplir el plan eterno que Él se trazó en nosotros. Y luego todo lo demás es añadido. Y luego todo lo demás dice que viene por añadidura. Pero ¿cuál esperanza? Lo vuelvo a repetir, es que es el plan eterno de Dios se realice en nosotros. El llamado de Dios consiste en que seamos sus hijos. Es que a veces la gente se confunde con sus pensamientos y sus doctrinas y dicen, el llamado es que yo sea pastor, es que yo sea... Y sí, es cierto, el Señor tiene un llamado individual para cada uno, pero el llamado dice que Él lo planificó en la eternidad, en el principio. Él planificó que nosotros fuéramos sus hijos, que nosotros fuéramos adoptados en Él. Estoy hablando del punto número 2 de la esperanza. ¿La esperanza en qué? En que cumplamos ese plan, en que Dios planificó que fuéramos sus hijos, que dice que nosotros nos fundiéramos en un futuro como su herencia. Nosotros somos la herencia de Dios. Él lo planificó de hecho así. Dice que el llamado fue hecho antes de la fundación del mundo. En la eternidad futura, antes de la fundación del mundo, Dios planificó que fuéramos sus hijos, que estuviéramos en una eternidad. Y en ese futuro, porque Él es eterno, dice entonces en el futuro, nos llama que somos sus santos y somos su herencia, una herencia llena de riqueza y de gloria. En la eternidad Dios tomó una decisión y en el futuro obtendrá el resultado. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Nuestra vida está aquí. Dice que en la eternidad Dios planificó que nosotros fuéramos sus hijos. En la eternidad Él planificó que nosotros recibiéramos bendición. Y esa decisión que tomó se refleja en el futuro. Obtendrá el resultado. Estos dos asuntos tienen su consumación en su... Para que alumbrados los ojos de vuestro corazón, sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Para que alumbrados los ojos en vuestro corazón, sepáis la esperanza a la cual Él os ha llamado. No sé cuántos creyentes estén enterados que fueron llamados a una esperanza. Muchos solo tienen la esperanza de ir al cielo, y lo cual es correcto. Damos gracias a Dios, al Señor, porque existe un cielo. Pero el cielo no es la meta a la cual Dios nos ha llamado, ni la esperanza de su llamamiento. ¿De qué se trata entonces, pues, este llamamiento? El versículo 4 dice, siempre en Efesios 1 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor.
El plan de Dios es no solo llevarnos al cielo, sino dice que presentarnos en Él, en su Hijo amado, puros y sin mancha. Y de esa única forma es que nosotros podemos tener esa revelación de los eventos futuros, siendo puros y sin mancha, como una iglesia poderosa que se levanta y tiene revelación divina, pero porque eso le sirve para llevar a otros a la salvación. La meta del Señor no solo es llevarnos al cielo y que el cielo esté lleno de nosotros, sino dice que su plan es que nosotros fuéramos santos y sin mancha delante de Él, irreprensibles. Y termino, ya voy terminando. El punto número 3. El punto número 3 yo les decía acerca de, primero, tener pleno conocimiento del Señor, esperanza y su poder. Y voy a tratar, y le pido al Señor que me ayude a poder terminar en estos minutos. Y dice, poder. ¿Poder de qué? ¿Qué poder está hablando aquí? Porque hablamos de que Pablo oró esto, y esto está en el versículo 18. ¿Cuál es la esperanza? Perdón, el 19. ¿Y cuál es su superinminente grandeza de su poder para que nosotros los que creemos? Supereminencia de su poder. Este es el poder de Dios utiliza para lograr su meta. No es el poder de nuestras convicciones y de lo que nosotros creemos, sino es el poder para que en nosotros se cumpla o lleguemos a la meta que Él quiere que lleguemos. El poder que utiliza para que nosotros lleguemos a la meta y llevar a cabo su plan tiene que ver particularmente con la relación que Él tiene con el hombre en su plan eterno. Debemos conocer estos asuntos y recibir la revelación acerca de ellos delante del Señor. Después de que conocemos a Dios y su obra de eternidad, en eternidad experimentamos tal poder dentro de nosotros. Termino con esto, en el nombre de Jesús. Es posible que algunos de nosotros ya estemos familiarizados con todos estos temas y las palabras de revelación y conocen mucho acerca de lo que Dios ha escrito en la palabra. Pero necesitamos recordar una vez más ante el Señor la importancia de la revelación. Creemos que en los cielos a Dios le interesa que tengamos su revelación, pues Él ya realizó todo lo que había propuesto. La pregunta es, ¿qué nos queda por hacer? ¿Cuánto de esto ha visto el hombre sobre la tierra? No tenemos que pedir nada más. Solo tenemos que orar como Pablo por nosotros mismos y por los demás hermanos y hermanas para que Dios les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación. Tenemos que humillarnos delante de Dios y orar. Y en el nombre de Cristo Jesús yo te pido hoy, Santo Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que a tus hijos, Señor, oremos. ¿Por qué? Porque solo tú le digas, Señor, quiero ver. Señor, quiero ver. Eso es la revelación. Padre, en el nombre de Jesús, yo he predicado tu palabra, Señor, que tu palabra dé resultado al 100%, Señor, porque dice tú lo has dejado escrito, Señor, que tu palabra jamás regresa vacía. Y en el nombre de Jesús te pido que traigas revelación a tu pueblo, revelación a tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús lo creemos. Amén y amén. Le doy gracias al Señor, le doy bendiciones, pido al Señor bendiciones para ti y para tu familia. Y te pido que si te puedes reunir con nosotros el día domingo, vengas al templo, nos reunamos. Hay 3 servicios y siempre nos estamos conectando los martes y los jueves a las 8 de la noche. Que Dios bendiga tu vida.